Hola a todos, soy Andrés y hoy os vengo a traer cuáles son para mí las mejores fragancias de mujer que hay en el mercado, las que más me gustan a mí personalmente. De entre las decenas de fragancias que le he comprado en los últimos 2 años a mi esposa, he probado literalmente cientos de fragancias y yo siempre estoy buscando que sean las más sexy, las que tengan esa especie de magia, que tengan ese encanto que además dure y que tengan esa cosa especial que a mí me vuelve loco. O sea, para mí estas son las top 5 con esas características. No me puedo comprometer que estas van a ser mis top 5 para siempre, ni mucho menos. Y si hubiera hecho esta lista hace unos 6 meses, quizás habría cambiado algo esta lista. Pero puedo decir que a día de hoy, con todo lo que conozco, esta es la mejor lista que puedo hacer de 5 de Francia que me vuelven loco. Y vamos a empezar con la primera de ellas, que es Versace Eros Parfum Eau de Toilette, la versión Eau de Toilette. Espectacular. Mira, esta es una de las fragancias más simples de toda la lista. Bueno, una cosa, en esta lista no va a salir Dolce & Gabbana Light Blue, que sabéis que es una fragancia que a mí me vuelve loco también. No va a salir porque ya la veo una fragancia que no está tan vigente y si tuviera que haber un reemplazo de esa fragancia en esta lista sería esta. Porque tiene el carácter veraniego, fresco, femenino, divertido, dinámico. No es una fragancia sofisticada, no es elegante, no es ese tipo de fragancia, es una fragancia divertida, activa, hasta energética. Ese tipo de fragancia. Las notas olfativas de estos están dentro de lo frutal, tropical, un poquito cítrico, tiene musk. Y eso es una fragancia bastante simple, pero mira, tiene un encanto a todo cañón. O sea, una cosa que yo realmente me llama la atención. Cuando la usa mi esposa, siempre le pregunto, oye, ¿esa cuál es? Y me doy cuenta rápidamente, Eros. Es que qué buena es. O sea, es que es buena. O sea, una cosa que funciona. Yo estoy haciendo de mis fragancias favoritas los últimos 8 meses, lleva estando en la lista como mínimo 8 meses. Y de hecho es la fragancia más vacía que tiene mi esposa. Y está tan vacía porque yo le he pedido decenas de veces a mi esposa que la utilice. Siguiente de esta lista es una fragancia extremadamente diferente a Eros Parfum. Y una fragancia que se llama Réplica By the Fireplace. Ese es el nombre, By the Fireplace. Réplica, no es que la marca sea una réplica, sino que así se llama la marca, un poco sí. Y la marca se llama Maison Margiela. Réplica es la línea y By the Fireplace el nombre. Bueno, dicho eso. Esta es una fragancia realmente diferente. Está en el terreno de lo tostado, amaderado, un poquito como hasta ahumado, hecho perfume para mujer, ultra sexy. Una locura, una locura. Esto se sale totalmente del molde de la típica fragancia femenina, fruta, cítrico, flores. Olvídate, de esas 3 cosas no hay absolutamente nada aquí. Entonces, claro, es una fragancia que es mucho más unisex. Diría incluso que de toda esta lista es la más unisex. Lo que pasa es que como la utiliza mi esposa, yo ya estoy acostumbrado, digamos, la asocio con mujer y es una cosa que queda brutal. Os aseguro, de corazón, esta es una cosa brutal que dura horas y horas y horas, tiene una estela enorme. La recomiendo totalmente. De todas estas fragancias y de todas las que conozco en el mundo, para mí hoy, esta es la mejor fragancia para el frío extremo que hay. Para mujer, ¿no? Una cosa brutal. O sea, sexy a más no poder. Tiene esa calidez, tiene ese encanto, es espectacular, realmente es espectacular. Esto es Réplica By the Fireplace. Siguiente de esta lista, una fragancia que tampoco se parece en absolutamente nada. Y es la más limpia, es la fragancia ultra limpia mejor que conozco, de mujer. Ultra sexy, una vez más. Y tiene flores blancas, musk. Parece una fragancia como un poquito simple, esto es Pure Musk de Narciso Rodríguez. Parece una fragancia relativamente simple, pero de simplicidad no tiene nada. Mira, cuando mi esposa utiliza esto, al principio es como, oye, una fragancia limpia, un poquito bastante potente, ¿eh? Aunque es limpia, tiene su potencia. Pero mira, pasan 8 horas y ahí te das cuenta la gama amplia aromática que tiene. Esto tiene un montón de cosas, tiene especias, madera, no sé qué, no sé cuánto. Tiene un poquito de pachulí. Es una cosa persistente además, profunda. Es una locura, es una locura. Esta es la mejor fragancia para utilizar todos los días que conozco de mujeres, o sea, me refiero todos los días, realmente todos los días. Es una fragancia que no molesta en absolutamente nada y no puede ser ya de más alta clase. Esa es la otra de esta fragancia. Es una fragancia que huele a perfume caro. Esto nunca va a oler a perfume barato, colonia barata, olvídate de ese concepto. Esto siempre tiene un punto de clase, pero para utilización todos los días. Totalmente informal, no es ultra elegante, ¿no? Ahora os daré una cosa que es un poco más, bueno, bastante más elegante. Esto es como una segunda piel femenina, ultra sexy, y sirve un poquito para todo. Esta es la típica fragancia que te la puedes poner por la mañana, y si lo vas a usar por la noche, te podrías poner otra cosa, porque ya la base de esta nunca va a causar problemas
rara vez va a causar problemas con una fragancia por la noche. Y eso es. Siguiente de esta lista es Mon Guerlain Intense, que esta es la mejor Mon Guerlain para mí. Dentro de las fragancias, las típicas Viebel, la Black Opium, todas estas fragancias como modernas que huelen un poco en la misma gama, como frutales, un poquito florales, para mí esta es la mejor de todas. Esto es una locura para mí. Esta se sitúa totalmente en el medio del tablero de la utilización, o sea, esta no es una fragancia especialmente formal, ni informal, ni especialmente buena para el frío, ni tampoco especialmente buena para el calor. Realmente no es excelente en ninguna de estas situaciones extremas, pero en el medio hace un poco bien todo. Es una fragancia que cubre una amplia gama de utilizaciones. Puede ser utilizada como una fragancia bastante sofisticada, ¿sí? La puedes utilizar todos los días también. Puede ser bastante elegante, sí, no la fragancia más elegante del mundo. Pero mira, también le pasa un poco como a Pure Musk, que es como una segunda piel femenina, espectacular, que está, digamos, mucho más cercano a todo lo que hay en la perfumería comercial normal. Y además es Guerlain. Y cuando es Guerlain, a mí siempre me pasa lo mismo. Huele natural. Está bien compuesto el aroma, funciona, no se desbarata, no sale con peculiaridades raras, no sé nada. O sea, esto siempre funciona, es una burbuja compacta. Y última de esta lista para mí, la mejor fragancia femenina que te puedo decir a día de hoy. O sea, si yo digo, ¿cuál es la mejor fragancia femenina y con la que te quedarías para siempre? Yo hoy me quedaría con Dahab Kajal, que es... No, esto es otro nivel. O sea, esta es una fragancia que es un poquito más cara, pero creedme que esto vale la pena totalmente el precio que tiene. O sea, vale la pena pagar un poco más, porque no solamente es una fragancia mucho mejor, percentil 99, en realidad, con comparación a cualquier otra fragancia, sino que en aspecto de duración y la cantidad que necesitas utilizar es mínimo la mitad. O sea que yo diría que el precio es más o menos el mismo. Bueno, dicho eso, esta es una fragancia ultra sexy, ultra alta clase, ultra versátil. Esta fragancia es versátil absoluta. Te podrías levantar en la mañana con esta fragancia, podrías ir a un evento ultra sofisticado, ultra elegante, para utilización diaria, para utilización ocasional, ocasión especial. Esto vale, en mi opinión, o sea, queda bien en todos los lugares. Pero claro, de todas esas cosas que os dije, siempre va a proyectar dinero. Siempre es una fragancia de alta clase. Siempre es, el lujo está ahí. O sea, huele a perfume caro. Pero no un poco caro, no. Huele a perfume ultra caro. ¿Esto a qué huele? Mira. Lo principal en esta fragancia es la parte frutal. En ese sentido, en la parte frutal se parece bastante a Cherhoff Herba Pura. Esta es una fragancia un poquito más monotonal, un poquito más simple, digamos. Una fragancia fantástica también, me encanta, me gusta bastante. Y esto para mí es como una versión de Herba Pura bastante mejorada. Esa es mi percepción de esta fragancia, porque aparte de esa fruta ultra vibrante, semitropical, como un poquito a manzana, melocotón, y esta parte, como os digo, tropical, esta está mucho más balanceada, está equilibrada. Tiene un ámbar, tiene un poquito de pachulí, tiene unas especias, pero está conjugado de una manera que yo me vuelvo loco. O sea, no, esto es una locura, realmente, ¿eh? No, es que, mira, es como tridimensional, ¿eh? Es multicapas, esto es una cosa, es un mundo. Señoras y señores, gracias por estar aquí, nos vemos en una próxima, chao.